Buenas tardes, doctor. Bueno, hoy vamos a tratar el tema del síndrome nefrótico, que es patognomónico de enfermedad glomerular, ¿verdad? Y se caracteriza por aumento, o sea, una pérdida de la permeabilidad de la membrana del glomérulo, y su consecuencia es la proteinuria y la hipoalbuminemia en sangre, ¿verdad? Bueno, el síndrome nefrótico puede ser manifestación de una nefropatía primaria o una nefropatía secundaria. Hablamos de primaria por cualquier glomerulopatía que pueda afectar el riñón, ¿verdad? Y secundaria por enfermedades sistémicas, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes, lupus, síndrome de Gott-Pasture, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, vasculitis, sarcoidosis, o sea, existen varias causas de glomerulonefritis secundaria, ¿verdad? Bueno, por definición, el síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria superior a 3.5 gramos de pérdida por orina en 24 horas. En un adulto, ¿verdad? En niños se calcula por metro cuadrado a través de esa fórmula que está ahí, que no es muy práctico, pero en un adulto es más de 3.5 gramos en 24 horas. Bueno, el estudio se realiza juntando la diuresis de 24 horas. Entonces, la primera orina de la mañana se desecha y a partir de ahí en adelante se empieza a juntar la cantidad de orina de 24 horas y luego se envía al laboratorio para su estudio y análisis, ¿verdad? Si está más de 3.5 gramos, entonces 24 horas indica síndrome nefrótico como diagnóstico, ¿verdad? Bueno, dentro de las causas primarias, la más frecuente es la membranosa en pacientes adultos, la glomerulonefritis membranosa o nefropatía membranosa, que es un cuadro autoinmune. Y en los niños es la nefropatía por cambios mínimos, la causa más frecuente de síndrome nefrótico, ¿verdad? Bueno, también se le llama síndrome idiopático cuando tenemos una anomalía histológica del riñón no específica, ¿verdad? En esos casos hablamos de la nefropatía por cambios mínimos en niños, la glomerulosclerosis focal, que es más frecuente en Estados Unidos, sobre todo en raza negra, y la glomerulonefritis proliferativa mesangial. En estos tres casos, o tres causas, entonces existe una anomalía histológica no específica. Por eso se llama síndrome nefrótico idiopático, pero son todas nefropatías primarias, ¿no? Entonces, como dijimos, cualquier enfermedad glomerular primaria, ya sea o secundaria, como diabetes, puede causar con síndrome nefrótico en algún momento su evolución. Bueno, hablando otra vez de causas secundarias, puede ser enfermedades sistémicas como lupus, por ejemplo, dermatomiositis, puede ser una enfermedad metabólica y heredofamiliar como la diabetes, amiloidosis, hipotiroidismo, drepanocitosis, enfermedad Gray-Bacea como enfermedad más frecuente. Dentro de la enfermedad infecciosa tenemos la post-estreptocóxica, la endocaritis infecciosa, sífilis también, tuberculosis, algunas causas víricas como hepatitis B, hepatitis C, HIV, citomegalovirus Epstein-Barr, infecciosa como paludismo, toxoplasmosis, están descritas como causas más raras. También existen causas farmacológicas, los AINES, los IECA, sobre todo el captopril, anticoagulantes como la warfarina, los contrastes yodados que se usan para hacer diagnóstico. La rifampicina, que es un medicamento para uso de tuberculosis, también está descrito como causa de proteinuria. Algunos medicamentos como el litio, cloropropamida y algunos medicamentos antipsicóticos también están descritos como causas secundarias de síndrome nefrótico. También las neoplasias, linfomas, leucemias y también, entre otras causas,
hay que citar la preeclampsia, que puede llegar también al rango nefrótico. Después de un trasplante también renal puede ocurrir esto como una reacción inmunomediada de rechazo. La obesidad mórbida también está como una causa de síndrome nefrótico, etcétera, ¿verdad? Todas causas secundarias. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, va a depender del grado de proteinuria y del grado de hipoalminemia que eso genera. Si la proteinuria no es muy importante, el hígado tiene capacidad de producir mayor cantidad de proteínas y contrarrestar ese déficit. Entonces puede faltar la clínica. Ahora, cuando la proteinuria ya es más intensa y el hígado ya no tiene esa capacidad de suplementar eso, entonces ahí se manifiesta clínicamente. Bueno, entonces la proteinuria va a producir hipoaluminemia en sangre. La proteinuria en sí, lo que produce al examen físico macroscópico, ¿verdad? Es una orina espumosa que indica que hay proteinuria. Y a nivel intravascular, la hipoalminemia, sobre todo si está menos de 2,5, ya aparecen las manifestaciones clínicas. Las proteínas totales en sangre, sobre todo la albúmina específicamente, tiene que ser más de 3 gramos normal. Entonces, si está menos de 3, sobre todo menos de 2,5, ya aparecen las manifestaciones clínicas. La primera manifestación que se manifiesta es el edema. El edema se produce por una disminución de la presión oncótica del plasma. Entonces el líquido va a todo al tercer espacio. En el 85% de los casos hay dislipidemia, sobre todo aumento del colesterol. Ustedes saben que el aumento del colesterol también a su vez es un factor de riesgo cardiovascular, produce aterosclerosis y a su vez también se filtra por el riñón y puede producir lipiduria, sedimentos en la orina del lípido, ¿verdad? La elevación de triglicéridos es menos frecuente, pero también puede existir y producir una esteatosis hepática como complicación, ¿verdad? Bueno, las trombosis de miembros inferiores y también de la vena renal son complicaciones trombóticas en el sistema nefrótico porque se pierde factores de coagulación que son proteínas que se producen en el hígado. Dentro de ellos la antitrombina 3, que tiene más valor cuando está disminuido y da tendencia a complicaciones trombóticas. Miembros inferiores como trombosis no profunda, trombosis la vena renal, también tromboembolia pulmonar, etcétera, ¿verdad? Las infecciones también son más frecuentes en estos pacientes porque se pierden proteínas, sobre todo las inmunoglobulinas, específicamente la inmunoglobulina G, que es el más pequeño de todos. Las otras inmunoglobulinas son de tamaño mayor y no pasan la barrera celular, pero sí la IgG puede perderse a través de la orina. Y eso predispone a tener infecciones con mayor frecuencia, ¿verdad? En niños, sobre todo, puede generar peritonitis bacteriana espontánea por el Streptococcus beta hemolíticos y en adultos por celulitis por Staphylococcus también, ¿verdad? Principalmente Staphylococcus aureus, ¿verdad? Por déficit de IgG. Bueno, cuanto más intenso sea la hipoalminemia, va a haber una mayor disminución de la presión oncótica del plasma y eso genera líquido en tercer espacio y eso va a generar obviamente edema hasta el grado de anasarca. Puede haber derrame pleural bilateral, puede haber ascitis, derrame pericárdico y como ya mencioné alguna vez, el edema del síndrome nefrótico no produce congestión pulmonar, excepto si existe además una enfermedad renal crónica o una insuficiencia cardíaca acompañante al cuadro del síndrome nefrótico. Eso solemos ver, ¿verdad? En pacientes diabéticos, sobre todo hipertensos, que tienen también, aparte del síndrome nefrótico, una enfermedad renal crónica por aumento del perfil renal y insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica sobre todo, ¿verdad? Bueno, entonces cuanto más líquido vaya al tercer espacio, puede haber un cuadro de hipovolemia intravascular. Obviamente el organismo
traduce eso como un estado de hipovolemia y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hace que retenga más sodio y agua y es un círculo vicioso. Entonces es un edema aldosterónico, ¿verdad? Entonces, cuanto más se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, menos va a orinar el paciente y puede haber un aumento del perfil renal de la urea primero y luego la creatinina y producirse una insuficiencia o una injuria renal aguda, prerrenal, por hipovolemia. Bueno, también existe un balance nitrogenado negativo por el déficit de proteína, o eso va a producir un estado de malnutrición proteica también, eh, eh, como complicación, ¿verdad? Y también tenemos que hablar de que en la nefropatía por cambios mínimos, que se ve más en niños, pero también se puede en adultos, es un cuadro autoinmune que produce una proteinuria selectiva. Solamente se pierde albúmina, no se pierde anticuerpos, ni factores de coagulación, ni fibrinógeno, como las otras causas de nefropatías que producen síndrome nefrótico, ¿verdad? Entonces es una diferencia importante. La nefropatía por cambios ni mínimos solamente produce proteinuria selectiva, solamente se pierde albúmina, por lo tanto no hay riesgo de, o por lo menos aumentado de trombosis o de infecciones como en los otros casos, ¿verdad? Bueno, sigamos en el diagnóstico, como dijimos al principio. Se debe hacer una recolección de orina 24 horas. La primera orina de la mañana se desecha y a partir de ahí en adelante se empieza a juntar la diuresis total y eso se analiza por laboratorio. Entonces, proteinuria más de 3.5 gramos 24 horas en dos determinaciones para confirmar, hace el diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿verdad? Doctor, Sí. y por ejemplo, ¿hay una cantidad específica para llevar al laboratorio, tipo tantos litros, o es lo que el paciente No, orina? solamente orina 24 horas, ¿verdad? La diuresis va a variar de acuerdo a cada paciente, ¿verdad? Dijimos justamente que un paciente con un síndrome nefrótico ya avanzado puede ser que tenga ya una disminución de la diuresis por una activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en ese caso, la cantidad a recolectar va a ser menor, ¿verdad? Pero igual se ve la proteinuria. Y bueno, cuanto más clínica haya y obviamente ese valor va a ser más fácil de alcanzar, ¿verdad? Cuanto más grave el paciente, más fácil alcanzar ese valor en 24 horas, por más que la diuresis sea disminuida, ¿verdad? Solemos ver 4.000, 6.000, 7.000, hasta 9.000 fue el más elevado que vi, ¿verdad? Hasta 9 gramos, el valor más elevado que vi, ¿verdad? Bueno, Bueno, gracias, doctor. entonces con eso se confirma el diagnóstico y obviamente en base a la historia clínica uno también tiene su sospecha, ¿verdad? El síndrome nefrótico es muy frecuente en nuestro medio en pacientes con diabetes y pacientes con lupus, que es una enfermedad autoinmune, es lo más frecuente de ver, ¿verdad? En adultos. En niños se ve más nefropatía por cambios mínimos, aunque también ya vimos casos en jóvenes y adultos mayores con nefropatía por cambios mínimos, ¿eh? Bueno, entonces la sospecha clínica para saber si es una nefropatía primaria o secundaria va a depender mucho en base a una buena historia clínica, los antecedentes del paciente, ¿verdad? Entonces, en base a eso, uno va solicitando los estudios para confirmar la sospecha diagnóstica de cuál es la probable causa. Primero ver si es o no es primero síndrome nefrótico y luego ver, establecer la causa, si es una glomerulopatía primaria o secundaria, ¿verdad? Bueno, entonces, si sospechamos, por ejemplo, una nefritis lúpica que está haciendo un síndrome nefrótico, vamos a tener un complemento C3 y C4 disminuido, vamos a tener positividad para anticuerpos como anticuerpo antinuclear y anti-DNA. En el caso de que se sospeche un mieloma múltiple o una amiloidosis, vamos a tener alterado el proteinograma electroforético.
En el caso que sea una vasculitis, sobre todo por hepatitis C o B, suele haber positividad para el anticuerpo citoplasmático, el ANCA, ¿verdad? Las crioglobulinas también en otro tipo de vasculitis, hacer siempre dosaje de hepatitis B, ahí se ve el antígeno de superficie. El VIH también, test rápido VIH para un caso idiopático que no tenemos la causa, virus hepatitis C, y también el BRL como probable causa una sífilis, ¿verdad? Que puede producir también el síndrome nefrótico. Y bueno, aquí entonces también el laboratorio de rutina, ahora ver un hemograma, perfil renal, glicemia, electrolito, el perfil proteico, el perfil lipídico, el ácido úrico, orina y sedimento. Y bueno, si hay factores de riesgo cardiovascular, hay que hacer electrocardiograma, una radiografía de tórax, luego una ecografía abdominal para evaluar si no hay líquido libre y también ver la morfología de los riñones, si están afectados o no, ¿verdad? Tratando de buscar una causa del síndrome nefrótico. Pero como le digo, la mayoría de los casos es fácil porque más del 99% es paciente con diabetes, la causa, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que hacer una restricción de sal a 2 gramos día, porque la sal retiene líquido y puede empeorar el edema. También se recomienda el uso de vendas elásticas de miembros inferiores a fin de aumentar el retorno venoso y en hora de descanso, elevación de los miembros por encima del nivel del corazón, ¿verdad? Para mejorar el retorno venoso. También las profilaxis para las trombosis venosa profunda en pacientes, sobre todo que estén internados, ¿verdad? Se usa la profilaxis con enoxaparina, 40 miligramos día por el tiempo que esté internado, dependiendo cuál sea también su motivo de internación, ¿verdad? A veces el síndrome nefrótico puro o a veces se interna por un infarto, por una infección y tiene también síndrome nefrótico. En esos casos entonces debe recibir profilaxis para las trombosis, ¿verdad? En cuanto al diurético que utilizamos en estos casos, si es un edema leve, podemos utilizar las tiazidas, también podemos usar los ahorradores de potasio como la spironolactona. En el caso que el edema sea ya más intenso, más sintomático, ya haya nasarca, entonces optamos por la furosemida, que hay presentación inyectable y por vía oral, ¿verdad? En urgencia usamos por vía inyectable hasta tener una compensación del paciente, ¿verdad? Estuve leyendo algo interesante que el tratamiento no debe ser muy agresivo. El objetivo no es eliminar todo el edema del paciente, sino que reducir el edema hasta un nivel tolerable, ¿verdad? Porque si le hacemos mucho diurético también podemos generar una hipovolemia y una insuficiencia o injuria renal aguda como iatrogenia, ¿verdad? Bueno, la dieta debe ser normoproteica, no hiperproteica, porque eso va a empeorar otra vez la proteinuria, ¿verdad? Debe ser normoproteica. Si el perfil renal es normal, entre 0,8 a 1 gramo kilopeso día de dieta proteica, ¿verdad? Dentro de los fármacos que ha demostrado disminuir la proteinuria, tenemos los IECA o los ARA2, ¿verdad? Siempre de elección son los IECA. Ahora, en caso de contraindicación por tos o reacciones adversas como hemorragia neurótico, escozor de garganta, debemos cambiar a un ARA2, ¿verdad? Anteriormente se decía que se podía asociar estos dos medicamentos para potenciar su efecto. Hoy en día no se aconseja por el riesgo de hipercalemia, ¿verdad? Porque los dos pueden retener potasio, a no ser que tengan control clínico estricto, ¿verdad? Pero en general no se recomienda más asociar de entrada o de primera estos dos fármacos. Bueno, por el riesgo de trombosis y también por la aterosclerosis y la dislipidemia que hay, las estatinas son de elección para reducir el nivel de colesterol y también reducir el riesgo de trombosis por accidente de placa y formación de ateromas, ¿no? Bueno, como son pacientes que tienen pérdida de inmunoglobulina, se recomienda la vacunación antirgripal cada año. Hoy también la vacuna para el COVID-19 está indicada para estos pacientes. Y la vacuna antineumocóxica, que hoy en día
tenemos dos opciones que anteriormente uno se usaba para niños y otro para adultos. Hoy en día hay estudios demostrado que esos dos tipos de vacunas sirven también para los adultos, ¿verdad? Tenemos la 13 valente que hay que aplicar una sola dosis y luego la 23 valente cada 5 años en estos pacientes, ¿verdad? Y la antigripal anual y probablemente también ya el COVID anualmente, ¿verdad? Bueno, en caso de una trombosis se trata igual que cualquier otra enfermedad que produzca trombosis, se hace anticoagulación por 6 meses o hasta que el nivel de albúmina sea superior a 2 gramos por decilitro con el fin de evitar una nueva recidiva, ¿verdad? Bueno, en caso de usar fibratos para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, se recomienda disminuir la dosis en un 50% en pacientes con síndrome nefrótico para evitar sus reacciones adversas que puede producir. Por citar, el más importante es la rhabdomiólisis que produce los fibratos. Entonces, en estos pacientes con triglicéridos elevados se puede utilizar fibrato, pero a menor dosis. En lo ideal, 50% de la dosis del adulto, ¿verdad? Bueno, no existe evidencia que justifique el uso de antiagregantes plaquetarios en ese paciente, a no ser que tenga indicación por otro motivo, ¿verdad? Si un paciente que tiene síndrome nefrótico y también tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, ya tuvo infarto, ya tuvo un ACV isquémico, entonces por ese motivo sí, la aspirina está indicado, pero solamente un síndrome nefrótico puro no tiene indicación de utilizar aspirina como profilaxis de trombosis, ¿no? Bueno, también estuve leyendo algo interesante que en pacientes con una inmunodepresión severa por pérdida importante de inmunoglobulina G se puede hacer también goteo de inmunoglobulina de forma mensual en los pacientes que tienen IgG menor de 600 en sangre, ¿verdad? Entonces, como tratamiento preventivo de las infecciones. Se hace entonces goteo de inmunoglobulina en pacientes con IgG en rango muy bajo, ¿verdad? Bueno, obviamente, si son causas primarias, la mayoría de las veces son de causa autoinmune. Nuestro inconveniente es que para saber diferenciar entre uno y otro tipo de patología glomerular primaria, se necesita una biopsia renal una vez que estén descartadas las causas secundarias, obviamente. Y eso se tiene que evaluar a través de un microscopio electrónico que no tenemos en el país, ¿verdad? Solamente en otro país. Entonces, lo único que podemos ver es con el microscopio óptico, que no hay una anomalía histológica específica en las glomerulopatías primarias idiopáticas, como estuvimos hablando al principio, ¿verdad? Dentro de ellos, la nefropatía por cambios mínimos y la membranosa es lo más frecuente de ver, ¿verdad? Generalmente esos casos responden con tratamiento con corticoides, ¿verdad? La prednisona, tanto la nefropatía membranosa como la nefropatía por cambios mínimos, que son causas frecuentes, después de diabetes y lupus, obviamente, ¿verdad? Responden a corticoides, entonces eso nos dice que hay un componente inmunológico o autoinmune como causa, ¿verdad? Entonces, en esos casos se hace la biopsia. Si nosotros tenemos un paciente que es diabético y hace síndrome nefrótico, obviamente que vamos a decir que la causa es diabetes. Si tiene síndrome nefrótico y tenemos BRL positivo, FTABS, entonces vamos a tratar la causa, que es sífilis. Y si es hepatitis B, hepatitis C, es una vasculitis, entonces también lo mismo, ¿verdad? Se trata la vasculitis y un tratamiento específico para las hepatitis. En el caso de que sea primario es cuando no tenemos ninguna manifestación sistémica, entonces esos casos sí, para diferenciar entre uno y otro, sobre todo si no responde a corticoides, se hace una biopsia renal diagnóstica para saber la causa específica, ¿verdad? Pero eso ya es último caso, antes no solemos llegar a eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Sí. En el tratamiento estaba IECA o ARA2. ¿Ese se le da dependiendo de su patología o siempre? ¿Y por qué?
Y los IECA-2 se sabe que disminuyen la proteinuria, uno, y va a depender otra vez los antecedentes del paciente, ¿verdad? Lo ideal sería usar la dosis más alta posible. Entonces, generalmente estos pacientes también tienen hipertensión arterial, entonces tiene doble efecto, ¿verdad? Un efecto hipotensor y un efecto antiproteinúrico. Ahora, un paciente que no es hipertenso y tiene un síndrome nefrótico por A o B causa, se usa igual los YCAR2, pero en dosis menores, ¿verdad? Por ejemplo, en Alapil se puede usar 2,5 o 5 miligramos cada 12 horas, que es una dosis baja, o los sartán se puede usar 25 miligramos día, con ese objetivo de disminuir la proteinuria. Ahora, si el paciente lo es hipertenso, entonces eh, tenemos doble función con los IECA ahora, bajar la presión y disminuir la proteinuria. Entiendo, Doc, muchísimas gracias. Sí, ¿otra pregunta? Profe, Sí, ¿será que podés repetir eso que leíste ¿cuál? con respecto a la inmunoglobulina? Sí, la inmunoglobulina es un preparado que tiene varias indicaciones, ¿verdad? Es la misma que usamos para Guillain-Barré, es la misma que usamos para miastenias graves, ¿verdad? Es la misma que usamos para las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes graves. Es esa misma inmunoglobulina que se usa en pacientes con síndrome nefrótico, con infecciones recurrentes, ¿verdad? Como dijimos, se pierde inmunoglobulina G porque es una proteína no selectiva, ¿verdad? Exceptuando la nefropatía por cambios mínimos. El resto de las nefropatías que cursan con síndrome nefrótico es una proteína no selectiva, o sea, se pierde también anticuerpos, sobre todo IgG. Y eso predispone a infecciones, sobre todo por neumococo. Por eso se recomienda la vacunación antigripal y antineumocóxica. Ustedes saben que la antigripal también previene secundariamente una complicación o sobreinfección por el neumococo, ¿verdad? Y entonces en esos casos está descrito. Nosotros en realidad nunca hicimos, ¿verdad? Me pareció más interesante que leí que se usa esa inmunoglobulina también por vía endovenosa en estos pacientes de forma mensual, en los que tienen infecciones a repetición, ¿verdad? Ah, entiendo, doctor, muchas gracias. O sea, lo que se administra es inmunoglobulina por vía endovenosa, ¿verdad? Para que tenga un nivel de defensa aceptable de ese paciente, ¿verdad? Solo en modo comentario, nosotros aún no realizamos eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuando tengamos un paciente con infección de repetición, vamos a plantear eso, ¿verdad? Pero es un medicamento bien costoso. Doctor, ¿es la misma Sí, inmunoglobulina que se usa, por ejemplo, para el Guillain-Barré y eso? O sea, es sí, el tipo una mismo. estándar. Sí, Ah, el mismo, que se usa para Guillain-Barré, miastenia gravis, púrpura trombocitopénica autoinmune, a ver, otra enfermedad autoinmune que no estoy recordando. Sí, el mismo el que se utiliza. entonces, tipo los que tienen Guillain-Barré, sí, tipo es más prioridad que utilicen la inmunoglobulina antes que los que tienen nefropatía, ¿verdad? Este síndrome nefrótico. Claro, es una urgencia, en caso de Guillain-Barré, una urgencia. Si un nefrótico es algo que se hace como un tratamiento opcional, ¿verdad? O en casos específicos. No vamos a hacer todos los pacientes con síndrome nefrótico. No a todos, son solamente los que tienen infecciones a repetición, ¿verdad? Solo en esos casos, ¿no? Que a todos los nefróticos le vamos a hacer inmunoglobulina. Eso va a tener, depende de los criterios, ¿verdad? Si es que tiene infección de repetición, en esos casos, ¿verdad? Dale, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctor, ¿y el Sí. pronóstico de los pacientes cuál sería? Porque ese daño, digamos, glomerular que tienen ya no es reversible, ¿verdad? Y dependiendo de la causa, la nefropatía por cambios mínimos con corticoide tiene una buena respuesta y se puede curar. También la nefropatía membranosa, ¿verdad? Tiene buen pronóstico. La nefropatía membranosa, por ejemplo, puede ser primaria o también
secundaria en el contexto de una nefropatía lúpica, por ejemplo, ¿verdad? Que solo vamos a distinguir, bueno, por la clínica y confirmar por biopsia renal, pero responde a corticoides. Puede ser reversible, ¿verdad? Si es por sífilis, se hace el tratamiento de la sífilis y se puede curar eso, ¿verdad? Es reversible. Pero en el caso de un diabético, por ejemplo, no. Es totalmente irreversible. En pacientes diabéticos que ya tenemos diagnóstico de síndrome nefrótico ya es irreversible. Eso va a depender de la causa, ¿verdad? En la endocarditis también puede haber un fenómeno inmunológico que genere síndrome nefrótico, y una vez que usamos antibiótico y controlamos la infección endocarditis, desaparece ese síndrome nefrótico, ¿verdad? En el caso de la preeclampsia de la embarazada, bueno, hay que sacar el producto, ¿verdad? El feto, porque ese es el problema, el bebé es el problema. Una vez que se extrae el bebé, entonces se tiene una buena evolución, se cura, eso revierte, ¿verdad? Va a depender otra vez de la causa. Pero si es por diabetes, que es lo más frecuente que vemos el día a día, ¿verdad? Eso no tiene, es irreversible, progresivo e irreversible. Dale, doctor, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, continuamos. La próxima semana van a dar ya todo lo que es endocrino, ¿verdad? Van a empezar con diabetes con la doctora Lidia Ferreira. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, Doc, muchas gracias.